Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios una vez más porque tenemos la oportunidad de salir al aire a través de estas redes sociales para tener que agradecer a Dios por todo su amor y toda su misericordia. Damos gracias a Dios porque nos brinda un día más de vida, de salud y nos concede el privilegio de poder compartir una vez más lo que es su palabra, amados hermanos, la cual hace tanto bien para nuestra vida y lo que necesitamos hoy en día es escuchar mucha palabra de Dios. Es importante que en estos tiempos que estamos, tiene que haber una gran preocupación, tiene que haber una gran inquietud en cada uno de nosotros de poder escuchar palabra de Dios. Porque los tiempos que estamos son difíciles, complicados, y necesitamos almacenar dentro de nosotros, ¿cierto?, lo que es más importante para nuestra vida, para ser guiados y dirigidos también a través de su hermoso Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga, porque vamos a dar comienzo en el día de hoy con una palabra la cual espero en Dios que sea también de utilidad para usted en su corazón y en su espíritu, y pueda llenar también el vacío que haya dentro de su vida. Así que vamos a dar lectura primeramente de su palabra, la que nos convoca en esta noche, porque es importante que nosotros hablemos de su palabra. Y su palabra la vamos a encontrar en el libro de Joel, que son los profetas menores, libro de Joel, capítulo 2, amados hermanos, capítulo 2, verso 12 al 17. Libro de Joel, capítulo 2, verso 12 al 17. Ahí vamos a tener la hermosa lectura de la palabra de nuestro gran y poderoso Dios. Dice así la palabra del Señor. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntad a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, gracias. Gracias porque me permites, Señor, salir nuevamente al aire, Señor, y poder llevar esta palabra, Señor, hacia tus hijos, los que la necesitan. Primeramente yo, Señor, yo necesito primeramente que tu palabra hable en mi vida, llene mi vida, sustente mi vida para poder, Dios mío, transmitirla también a aquellos que la necesitan. Es muy importante que tu palabra haga primeramente vida en mí, Señor, y todos los que vayan a congregarse, Señor, y a conectarse en las redes sociales, tengan también la misma bendición, Señor, de poder escuchar, aprender, Señor, y también aportar palabra tuya. Tan importante en este momento, Señor, hablar a través de este medio, porque es así. Tu palabra tiene que correr en diferentes lugares, Señor, y este medio también hace que tu palabra corra, Señor, a una velocidad más que la luz, Señor. Yo creo, santifica estas redes sociales, Señor, para que todos escuchen, Señor, y aprendamos a través de tu palabra. Te lo ruego, te lo suplico por amor a Cristo, mi Salvador eterno. Amén y amén, amados hermanos. Comenzaba cierto principio hablando de que en estos tiempos era muy importante que nosotros tengamos que preocuparnos más de la lectura de su palabra que en otros tiempos. Yo pienso de que la pasividad de la iglesia, la quietud de la iglesia no ha pasado más allá que unos 30 años atrás, amados hermanos. Porque 30 años para atrás, de los 30 para atrás, yo le digo de que la iglesia era distinta, diferente. El pueblo de Dios era muy esforzado, el pueblo de Dios era muy interesado de poder aprender, el pueblo de Dios era muy interesado
de poder estar más cerca dentro de las reuniones. Las iglesias permanecían llenas, la gente buscaba a Dios, gente humilde, gente sencilla, gente que no tenía mayores bienes económicos, sino que había una pobreza también, cierto, un poquito excesa en ese tiempo, pero la gente aún así era feliz, alabando y glorificando el nombre del Señor. La gente era feliz cantando. Usted viera dentro de las congregaciones donde la gente no escatimaba la hora, no escatimaba, cierto, el tiempo para poder alabar el nombre de Dios, siempre en una forma ordenada, porque cuando digo no se escatimaba la hora, no significa de que había cierto horario exagerado, excesivo, sino que era en el tiempo que estaba la reunión, amados, la gente aprovechaba al máximo todo lo que se hacía. Y los tiempos de ahí para adelante, amados, se empezó a cambiar, porque la gente ya empezó a tener otro tipo, otro roce social, empezó a tener otro tipo de cultura. La gente, en el sentido de lo que es la parte económica, como así también en la parte de escrituras, ya no había mucha gente que era desletreada. Ya la gente desletreada, cierto, ya fue quedando atrás. Nuestros abuelos, cierto, nuestros padres que estaban en esa época, a pesar que mi padre no era que no supiera leer y escribir, mi mamá tampoco, pero sí en la época, en ese tiempo, eran muy pocos los que iban a una escuela a estudiar, porque el papá trabajaba y a la verdad que todos los hijos, ya teniendo una edad considerable de su niñez, de 10 años, ya teníamos que estar también trabajando junto con nuestros padres. Entonces no había mucho mayor interés de la gente estudiar. No se obligaba a tener que los hijos colocarlos en los colegios. Era muy difícil, eran muy pocos los hijos que estaban en los colegios. Pero en fin, pero de ahí, cierto, de 30 años atrás empezó ya, cierto, a la iglesia a tener que pasar otra etapa, en donde ya entró dentro de la iglesia la conformidad, la estabilidad, es cierto, donde la gente empezó a interiorizarse de mucho más cosas de afuera, llegó la tecnología también, porque el que tenía un televisor, yo le digo que cuando yo tenía a los 50 años atrás, 52 años atrás, yo le digo de que el que tenía un televisor era porque era rico o tenía dinero. No era fácil el alcance de tener un televisor o una radio en una casa humilde, sencilla. Algunos simplemente tenían, en esos tiempos existía una radio chiquitita donde era pila y todo lo demás, y que solamente se escuchaban ciertas emisoras. Entonces Dios, amados hermanos, ha visto que su iglesia ha ido cambiando. La actitud de la iglesia ha ido cambiando. Desde ese tiempo ha ido cambiando, se ha ido modernizando. La iglesia empezó a tener también modernismos, empezó a tener que colocar dentro de la iglesia otro tipo de cosas que no existían antes. Amados hermanos, y no digo que no es bueno. Tampoco crea usted que yo estoy en contra del modernismo, el tener que tener las comodidades que pueda tener una iglesia, ¿cierto?, por el bienestar de su pueblo. Pero que el modernismo, amado, fue matando, ¿cierto?, lo que era la espiritualidad de la hermandad. Si antes los asientos eran un asiento de madera, donde usted estaba 2 horas, casi 2 horas y media sentado, hasta 3 horas, en donde a usted le costaba, ¿cierto?, pero aún así la gente era fiel, era leal. Amados, y cuando fue el terremoto del 60, las iglesias se llenaron buscando la misericordia de Dios, que Dios perdonara sus vidas, Dios tuviera misericordia de su vida y su familia. Pero hoy en día hay un terremoto, amado, no llega nadie a la iglesia. Nadie llega pidiendo que abran el templo para que quieran entrar a orar. Todo ha ido cambiando, todo ha ido transformando, ¿cierto?, la vida del cristiano. Todo ha ido cambiando. No solamente las congregaciones, sino que los pastores también han ido cambiando. Sus sermones no son los mismos sermones que 30 años atrás. Hoy en día se ha ido cambiando los sermones, porque los sermones hoy en día ya no se habla, ¿cierto?, de una forma directa de lo que es la palabra de Dios, porque yo le digo que
era un privilegio tener una Biblia, eran 30 años atrás. Entonces era un privilegio tener que predicar en el púlpito porque solamente predicaban los pastores, como así también los oficiales de la iglesia predicaban. Eran los únicos que tenían el derecho de usar un púlpito. Y eso, amados hermanos, hoy en día ha ido cambiando. Las iglesias pentecostales no permitían que las mujeres fueran con pantalones, sino que mantenían, cierto, que las mujeres iban con faldas a las iglesias. Y cuando iban con pantalones no entraba nadie. La iglesia metodista pentecostal, si los hombres no iban con vestón y corbata, tampoco entraban. Entonces empezaron a haber modernismo, cambios, en donde a la verdad que antiguamente donde los hombres, los campesinos, ¿cierto? Donde venían en sus carretas y venían con sus hijos a medio arreglar, ¿cierto? Venían engominados, venían con chala, venían con todo. No le importaba a los pastores ni su forma de vestir de los campesinos y la iglesia se llenaba. Pero después empezó el modernismo a entrar y no permitían si no entraban con corbata y vestón. Y eso, amado, fue matando la parte espiritual de la iglesia. Porque el modernismo, amado, si bien es cierto, no va de la mano con la espiritualidad, ya la iglesia cae en un vacío. Cae en un vacío. Porque están más preocupados de cómo van vestidos a la iglesia que cómo va el corazón del cristiano a la iglesia. Porque eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Nosotros, la iglesia en general, ha ido cambiando con el tiempo. Y hoy en día nosotros vemos que las iglesias se han modernizado de todas formas, de todas maneras. Se ha perdido la esencia de la música antigua, de la música pentecostal, de esa música que llenaba el alma, hermano, esa música que nos hacía llorar, esa música que nos hacía muchas veces danzar. Hoy en día no, el modernismo ha cambiado los temas. Ya somos más modernos para cantar. Hay casas de oraciones donde ya parece una fiesta de rock dentro de sus congregaciones, porque a la verdad la música, ¿cierto? Tipo rock ya ha suplantado la iglesia pasiva, esa de ven a él, pecador, esos himnos antiguos, donde a la verdad que nuestras vidas fueron cambiadas, fueron transformadas nuestras vidas con esas canciones. Entonces todo ha ido cambiando, y eso ha sido, amado, y eso es lo que hoy en día, cierto, la iglesia está sufriendo. Porque donde usted vaya, donde usted quiera ir usted, donde usted quiera congregarse, donde usted ha tenido lo mejor dentro de su vida, yo estoy hablando de personas de arriba de 40 años, hombres de arriba de 40 años, porque de 30 años ya cambió, la iglesia cambiaron los sistemas, ya esos cristianos de 30 años del evangelio ya saben que sus vidas, ¿cierto?, han ido mirando el modernismo y se han ido adaptando al modernismo. Pero gente de 45 años, 50 años atrás, que estén dentro del evangelio y ven la iglesia, que aún quedan pocos, ¿cierto?, de esa edad, estamos quedando poco, por decirlo así un poquito más franco, de esa edad, estamos viendo cómo, ¿cierto?, la iglesia está siendo cambiada en su forma de poder alabar el nombre del Señor. Ya no se llora, ¿cierto? Ya no hay gritos de exclamación como habían antes, hermano. Si yo me acuerdo que cuando mi mamá me llevaba, ella me llevaba a la iglesia metodista, cuando comenzó la iglesia metodista en San Bernardo, cuando todo esto era potrero, eran parcelas. Cuando ella me llevaba ahí, amado, cuando nosotros íbamos llegando, pero ya era una forma de clamación dentro de la iglesia, que cuando nosotros entrábamos a la iglesia, ya entrábamos, amados hermanos, y se sentía la presencia del Espíritu Santo de Dios. Era una cosa tremenda, cómo Dios movía a su pueblo, cómo Dios levantaba a su pueblo. Entonces, hoy en día, cuando nosotros recordamos esos tiempos, amados, y vemos hoy en día que todo lo que hacemos nosotros, a pesar que nuestra iglesia, cierto, cuadrangular mantiene, nosotros por lo menos, nosotros mantenemos todavía la música antigua, los coros antiguos, cuesta que la gente entre, amado, en la presencia de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque ya están acostumbrados,
¿cierto? Sus vidas ya están acostumbradas a escuchar otras congregaciones con instrumentos electrónicos, ya con música mucho más rápido. Llegó Marcos Witt, donde cambió todo el sistema de música, ¿cierto? Y transformó la iglesia porque todos querían cantar canciones de Marcos Witt. Se transformó la mentalidad del cristiano. Y eso ha sido, amado, lo que está ocurriendo hoy en día, lo que estamos viendo dentro de las congregaciones. Porque cada congregación hoy en día, cada cual, ¿cierto?, lleva el evangelio a su manera. No a la manera como Dios ordenó que fuera el evangelio. Fue establecido el evangelio. Un evangelio sencillo, un evangelio humilde, un evangelio transparente, un evangelio lleno de amor y de misericordia, un evangelio, cierto, pasivo, pero me refiero pasivo en el sentido espiritual, pero para adorar a Dios. Pero nosotros ya al último hemos caído ya en un pasivo extremo, en donde ya no se clama a Dios, donde no se glorifica a Dios, donde no se levantan las manos, amados. Porque el dar gloria a Dios hoy en día en las iglesias es como que usted es de otro mundo. Es como que usted no es cristiano, porque ya están lejos de darle gloria a Dios. Y en ciertas congregaciones está prohibido darle gloria a Dios. Usted sabe que cuando terminan la alabanza no dan gloria a Dios, aplauden. Solamente aplauden. Pero no dan gloria a Dios. Ya no se levantan las manos para dar gloria a Dios. En otros simplemente ya no dicen amén, sino que mueven la cabeza. Ya no dicen amén, sino que mueven la cabeza. Están confirmando con su boca cerrada, en esa forma y con los ojos cerrados. Están concentrados. Pero ya no está ese amén. Ya no está ese aleluya. Ya no está ese gloria a Dios. No está eso que impactaba a la gente que pasaba por la calle. Porque hoy en día nadie los trata de loco, por hermano. Antiguamente trataban a la iglesia de loco. A los hermanos los trataban de fanáticos, locos. Hoy en día la gente pasa y son indiferentes porque no escuchan ni un ruido. Si el único ruido que se escucha cuando nosotros estamos cantando, no, y usted está cantando dentro de la congregación, pero cuando se está predicando ya no hay ningún ruido, pareciera que el que está predicando está solo. No hay un aleluya, no hay un amén, no hay un gloria a Dios. Se está cantando, se canta, y cuando está la introducción no hay manifestación del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque se ha cambiado nuestra forma de alabar el nombre del Señor. El modernismo ha matado el avivamiento del Espíritu Santo de Dios, porque hoy en día quieren avivar la congregación pensando de que quieren cantar más para avivar, y quieren cantar pensando que mientras más cantan va a levantar a su pueblo. No, pues hermano, si la música no es una pata de conejo. La música no es para eso. La música es para poder exaltar el nombre de Dios, pero el que tiene que venir dispuesto, el que tiene que venir con disposición, el que tiene que venir lleno de la gracia de Dios, es usted. Es usted cuando entra a la iglesia, es usted cuando entra a su congregación, es usted el que tiene que avivarse. Porque usted puede, amados hermanos, estar lleno del Espíritu Santo mientras el predicador está hablando. Usted puede estar lleno del Espíritu Santo mientras usted está orando. Usted puede estar lleno del Espíritu Santo mientras, cierto, el devocionalista está, amado, hablando, aún cuando está recibiendo la ofrenda. Usted puede estar lleno del Espíritu Santo. No necesita música para eso. ¿Por qué va a necesitar música? Hay una iglesia que se llama Pentecostal sola. No es metodista, no es reformada, no es nada. Sola, Pentecostal sola. Esa iglesia no tiene música. No tiene música. Lo único que tiene esa iglesia es un órgano o un teclado donde dan la nota y empiezan a cantar y a adorar al Santo de Israel. Pero, amados hermanos, esa iglesia se llena. Si el único defecto que tiene esa iglesia, el único defecto que en los años, bueno, José Ibañez también lo sabe, en esos años hablaban mucho del cajón del diablo, por hermano, hablaban mucho en contra de la televisión. Ese era su único defecto que tenía esa congregación, que hablaba mucho de la televisión. No tenían hermano, no tenían televisión en la casa, porque el pastor le enseñó que era el cajón del diablo.
Y el cajón del diablo hoy en día, hermano, tenemos 3 cajones hasta 4 cajones del diablo dentro de la casa. Así que yo no entiendo. Le llamaban el cajón del diablo en ese tiempo, amado, claro, como era muy escaso tener un televisor, uno solo, pero con el tiempo, ¿cierto? Hoy en día hay 3 televisores, 4 televisores en la casa. Así que tenemos 4 cajones del diablo ahí dentro de la casa. Era el único defecto. Pero por lo demás, amados hermanos, ellos solamente con un teclado. Y la manifestación del Espíritu Santo se movía dentro de ellos. Es importante eso, hermanos. Lo de la importancia es cuál es su disponibilidad, cuál es su forma suya, personal, cómo usted va a la presencia de Dios. Cómo usted toma la palabra de Dios para usted de una forma seria, transparente en su vida. ¿Qué es lo que hace Dios con usted? ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo en su vida? ¿Qué es de su vida diaria? ¿Qué es lo que usted hace diariamente en su casa, en su hogar, en su trabajo, donde quiera que usted ande? ¿Qué es lo que está haciendo diariamente usted? ¿Cómo anda caminando usted en su vida diaria? ¿Está Dios caminando con usted? ¿Está Dios guiando su vida? ¿Está Dios hablándole a su vida? ¿Está Dios amonestando su vida? ¿Está Dios protegiendo su vida? Esa respuesta la tiene que tener solamente usted. Porque cada cual tenemos que medir qué nivel de espiritualidad podemos tener cada uno. Entonces nosotros, el modernismo ha cambiado todo. Hoy queremos pura música rápida porque queremos ver a los hermanos danzar y saltar y todo lo demás. No, hermanos, no es así. Dios no quiere ese tipo de manifestaciones. Dios lo que quiere es de que usted sienta por su propia, ¿cierto? Por su propia voluntad lo que usted quiere recibir dentro suyo. Dios quiere recibir su manifestación. Dios quiere recibir su alabanza. Dios quiere recibir su clamor. Dios quiere recibir su manera de orar. Eso es lo que Dios quiere de usted. Pero no espere que el coro cante 1000 canciones para que usted se levante. No, amados hermanos, la espiritualidad, usted tiene el Espíritu Santo dentro de su vida y el Espíritu Santo tiene que llenar su vida, amados hermanos. Tiene que llenar su vida. Así como dice José, ¿cierto? Como dice el Salmo 100, cantar alegres a Jehová, habitante de toda la tierra. Aleluya. Aleluya, cantar alegres a Jehová. Si ese es el modo, esa es la manera, esa es la dirección correcta que tenemos que tener nosotros, los cristianos, para caminar dentro del Evangelio. Cantar alegres a Jehová, habitante de toda la tierra. Dice, con todo címbalo resonante, todo. Tiene que sonar armonioso, tiene que sonar con agrado, tiene que sonar, ¿cierto?, con armonía. No tiene que ser con desorden. No tenemos nosotros que colocar en los templos luces de colores, no tenemos que colocar aguinaldos, ¿cierto?, que adornen los púlpitos y que tengan que haber una rueda dando vuelta que parece discoteca. Pero hoy en día eso es lo que está ocurriendo dentro de las congregaciones, porque los jóvenes quieren sentirse, ¿cierto?, gratos dentro de un culto, quieren sentirse así como escuchan de esa música rock y todo eso, quieren. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros no perdamos nuestra identidad como hijos de Dios. Esa música antigua, esa música agradable a los oídos, porque hay gente anciana dentro de las congregaciones donde sus oídos ya no aguantan más de esa música que les duele los oídos. Pero si usted le canta un himno de esos himnos antiguos, yo le digo que esos ancianos se sienten felices cantando, ven a Él, pecador. ¡Oh, cuán gloriosa será la mañana! Aleluya, hermanos. ¿Qué es lo que está transformando hoy en día nuestras congregaciones? ¿Estamos nosotros agradando a los hombres, a la gente? ¿Los pastores están agradando a las congregaciones? ¿Están prestando oído a la juventud para que transformen las congregaciones y las partes de música? Porque ellos quieren sentirse más gratos, ellos, y no Dios. Porque tienen miedo que se vayan de la iglesia. Amados, pastores,
Aunque se queden con 10 y con un solo músico, Dios se va a manifestar. Dios va a traer gente que aprecie la música, que busque a Dios mientras Él pueda ser hallado. ¿Para qué quieren desordenados dentro de las congregaciones? ¿Para qué quieren aquellos que van solamente para poder agradarle al cuerpo? No hay arrepentimiento. No hay oración, no hay ayuno, no hay deseo de buscar a Dios. Quieren solamente agradar su cuerpo. Y a los pastores les encanta tener las iglesias llenas porque les encanta eso a los jóvenes. Tengamos cuidado. No puede. Amados hermanos, no podemos nosotros tomar nosotros este tipo de costumbres. Porque eso es lo que... hermano, le agrada que estén los corazones divididos, las mentes divididas. Por eso es que hay conflicto dentro de las congregaciones, hay conflicto dentro de las denominaciones, porque nosotros podemos tener una denominación, estar bajo el amparo de una denominación, pero estamos nosotros también, amados hermanos, en conflicto, muchas veces con ciertas cosas en las cuales están haciendo algunas de nuestras iglesias, en las cuales no es grato delante de Dios. No es grato delante de Dios. Como dice José, no puede un corazón triste alabar a Dios. No, hermano. Si el Salmo dice de cantar alegre a Jehová, ¿cómo va a haber un corazón triste alabar a Dios? No hay motivo, no hay gozo, no hay contentamiento, no hay nada. No hay nada que lo atraiga, no hay nada que le impacte, no hay nada que le está tocando. Está ahí, solamente está ahí para que lo vean. Está ahí para que sepan que está siendo parte de la congregación, pero no hay vida espiritual dentro de ellos. Se están muriendo espiritualmente, porque no hay avivamiento, no hay una expresión de alabanza para Dios. No la hay. Entonces necesitamos hoy en día, ¿cierto?, que esto se revierta, porque así como yo hablaba en el día de ayer, que Dios ya se enojó. Dios ya se enojó con su pueblo. Dios ya se enojó con este mundo. Dios se levantó de su asiento para castigar. Dios se levantó de su asiento para tener que corregir a su pueblo, para que se vuelva, amado, a los tiempos en los cuales hemos dejado de adorar a Dios por sobre todas las cosas. Que no tengamos que estar apreciando una silla nueva, que no tengamos que estar apreciando un altar nuevo, que una construcción nueva, que un segundo piso nuevo, que no tengamos que andar dando a entender los lujos que tienen las casas de oración. Eso es terrenal, eso va a quedar aquí. Si lo que tenemos que motivar y volver de nuevo es a la adoración, a la alabanza, a buscar más de la presencia de Dios, a llenarnos de su misericordia. Por eso dice la palabra de Dios en esta noche. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Aleluya, hermanos. Entendamos la palabra de Dios. Ya no estamos en el tiempo de poder hablar solamente palabras suaves. No estamos en el tiempo de sobarnos el lomo, de estarnos pasando la mano por la espalda. Ya no estamos en los tiempos en tener que decirle, mira, estáis bien, cómo estás caminando, tranquilo, el Señor en su tiempo lo hará. No, es hoy, hermano. Es hoy cuando tenemos que cambiar. Es hoy cuando tenemos que dar vuelta a la mirada. Es hoy cuando tengo que revertir mi manera de alabar el nombre del Señor. Es hoy. Es lo que nos dice su palabra. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí, todos, con todo vuestro corazón, con todo. No está hablando un poquito. No está hablando que usted tiene que entregarle poca alabanza, poca adoración, poca lectura, con todo el corazón. Pero ¿cómo? Dice, con ayuno, con lloro, con lamento, hermanos. ¿Ha costado eso? Muchas veces nos ha costado eso para poder mantenernos firmes dentro del Evangelio. Nos ha costado lamento, lloro, súplica delante de Dios. Amados hermanos, tenemos nosotros que cambiar
nuestra actitud, nuestra manera de ser delante de Dios. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque antiguamente, amados hermanos, los ancianos, cuando estaba ocurriendo eso, su costumbre de lamento y su costumbre de demostración de molestia hacia el pueblo era rasgar los vestidos y cortarse el cabello y llenarse de ceniza. Ese era el modo antiguo en el cual los hombres demostraban su molestia y su angustia y su pena. Pero ahora Dios le cambia la actitud, dice, rasgad vuestro corazón adentro, porque es ahí donde está el pecado, es ahí donde está la maldad, es ahí donde está el engaño, donde está la envidia, es ahí donde está todo, amado, todo lo que es la parte carnal, humana del ser humano. Y es eso lo que Dios quiere que cambiemos. No quiere que andemos rompiendo nuestras vestiduras, sino rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos, dice, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. Pero ya Dios no está viendo ese tipo de modo de molestias mías. Ahora Dios quiere ver, cierto, que yo saque lo que está acá adentro. Esto pecaminoso, esto engañoso, esto es lo que hace, cierto, destruir el buen crecimiento de la obra de Dios. A veces, amados hermanos, hablar tonteras dentro de nuestras predicaciones que nos hacen hablar cosas que no corresponden a su palabra, que queremos mantener una congregación estable por no decirle una verdad que están en pecado. Cuidados, hermanos, porque nosotros nos convertimos muchas veces en cómplices, ¿cierto?, de aquello y apañamos el pecado y la maldad. Y Dios quiere que nosotros hoy en día tengamos que cambiar ese tipo de actitud, que tengamos que convertirnos verdaderamente delante de Dios. Pero verdaderamente, por hermano, no con arrepentirnos de a poco. El arrepentimiento tiene que ser genuino, ya, no de a poco. No que el Señor de a poco me va a ir sacando el vicio del cigarro. No que el Señor de a poco me va a ir sacando el vicio del vino. Yo estoy acostumbrado a tomarme una copita todos los días al almuerzo, y eso no hace mal. El doctor me dijo que hacía bien. Claro que le va a hacer bien, pues, cuando tenga cierta cirrosis. Ahí le va a hacer bien. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras costumbres, con nuestras maneras de caminar dentro del Evangelio, a nuestra manera. Y nosotros no tenemos que caminar a nuestra manera, tenemos que caminar a la manera de Dios, no a nuestra manera. Por eso que estamos viendo hoy en día lo que está ocurriendo, ¿cierto?, en este mundo, porque Dios se cansó. Dios se cansó, hermano. Dios ya llegó, la maldad dice que llegó y pasó ya al tercer cielo. La maldad del hombre, amados hermanos, aunque muchos se están convirtiendo, pero la maldad, amado, ha subido a los límites donde Dios ya se hastió. Estamos en los mismos tiempos donde el pecado, la maldad superó, ¿cierto? Superó los límites de Dios y Dios mandó destrucción a la tierra, donde solamente Noé y su familia tuvo que ser salvos. Entonces Dios también, amado, hoy en día esto está superando. ¿Y qué significa eso? Significa, amado, que cuando estos límites están llegando a esta altura, es cuando ya Cristo viene por su iglesia. Y es ahí donde tenemos que cambiar nuestra manera de ser, hermano. Estamos a tiempo de revertir nuestra manera espiritual. Cambiemos nuestra manera de alabar el nombre del Señor. Sintámonos felices alabando su nombre. Glorifiquemos su nombre. Busquémosle mientras Él pueda ser hallado, como dice, con todo lamento, con ayuno y con lloro y lamentos. Sirvamos a Dios así. Y dice el verso 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de Él? Eso es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea. Aleluya, vamos, hermano. Tenemos que proclamar a la asamblea. Tenemos que hablarle a nuestros hermanos. Mira, el tiempo de Cristo está cerca. Es tiempo que busques a Dios mientras ser hallado. Deja de hacer lo malo, deja de hacer lo que estás haciendo. No seas materialista, no seas personas que te quedas en la casa por quedarte. No, ven, congrégate, es necesario proclamar asamblea.
Es necesario congregarse, es necesario buscar a Dios. Es necesario que la iglesia empiece a tener de nuevo, ¿cierto?, el privilegio que tuvo hace más de 40 años atrás, donde las iglesias se llenaban, donde las predicaciones en la calle abundaban, donde las columnas de hermanos predicando en la calle se cruzaban. Qué hermosos tiempos, hermanos, se han dejado de hacer. Qué hermosos tiempos. Tocar trompeta en Sion. Trompetas, amados. Hoy en día usted y yo tocamos trompetas, hablamos con nuestra voz y proclamamos con nuestros pulmones y decimos: vengan, vengan, porque el tiempo está cerca. Es importante que se arrepientan, es importante que cambien sus actitudes, es importante que le digan a Dios cuál es su pecado. No quiere que rasguen sus vestidos, sino su corazón, porque es el que conoce a Dios. Ese es el que conoce a Dios, su corazón, hermano. Su corazón es el que conoce a Dios. Y ese corazón es el que Dios quiere cambiar y transformar. Reunir al pueblo, dice. Aleluya. Reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salgan de sus cámaras el novio y de su tálamo la novia. No tiene que quedar nadie, hermano, sin congregarse. Nadie. Porque el tiempo que estamos viviendo, el tiempo que estamos sufriendo, el tiempo que estamos sintiendo en este momento, donde de la noche a la mañana, amados hermanos, van a poner en cuarentena nuestro país, amados, y son 40 días que vamos a estar encerrados dentro de la casa. ¿Qué va a pasar con los cristianos? ¿Qué va a pasar con aquellos que le cuesta congregarse en una iglesia, amados, y van a estar felices en la casa viendo televisión, po? Son 40 días, po, amados. Van a estar felices en las casas viendo televisión, donde no se van a preocupar de orar, no se van a preocupar de hacer una asamblea con su familia, de oración, una asamblea de alabanza, una asamblea de poder comunicar, hablar por las redes sociales, predicar la palabra de Dios, amados hermanos, anunciar la palabra de Dios, que estemos orando por Israel, que necesita. Porque es así, pues, como dice José. Algunos cristianos se sienten cómodos con las cosas del mundo, porque eso es lo que los atrajo, eso es lo que los tienen hoy en día en la casa. Y muchas veces como que le encuentro razón a esos hermanos de la iglesia pentecostal, por hermano. Muchas veces le encuentro razón que en ese tiempo hablaban del cajón del diablo, porque a lo mejor fueron proféticos para este tiempo, porque en ese tiempo no daban cosas que fueran hoy en día tan atractivos. Hoy en día está el cable, hoy en día tienen ciertas películas satelitales, tienen de distintas formas. Antiguamente eran 3 canales, 2 canales, y lo que más daban eran monitos animados, que eran más sanos. Pero hoy en día no, pues hermano. Hoy en día, cierto, las hermanas con sus novelas, los hermanos con el fútbol, en fin, o películas, cierto, de distinta índole. Hoy día tienen entretención de distintas formas. El diablo, amado, ha estado usando hoy en día este tipo de instrumentos para tener que dejar a la iglesia estancada en la casa. El mundo ha traído. El mundo nuevamente los llevó a sus viejos rudimentos, en la cual un día pensaron y creyeron que habían dejado. Pero no fue así. No lo dejaron. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Reunir al pueblo. Amén, hermanos. Amén. Ustedes que están en las redes sociales son el portavoz, son la trompeta, ¿cierto? Para sus hermanos, para que los que no están, si usted tiene el celular, si usted tiene un correo, dígale: hermano, ¿qué te pasó? ¿Por qué no te congregas? Mira lo que está pasando hoy en día. El Señor está enojado con su pueblo. No queremos que tú seas castigado, ¿cierto? Con esta plaga que están ocurriendo. Decirle a los hermanos: mira, si tú no te congregas, estás propenso a estar lejos de la cobertura de Dios. Y esa es una verdad, pues, no es una mentira. Si nosotros no estamos lejos de Dios, estamos lejos de su cobertura. Y podemos estar propensos a todo lo que pueda venir a la tierra, amados hermanos. Yo ayer lo dije. Yo dije, el pueblo de Israel, ¿cierto? Ellos fueron ordenados en Egipto que ellos marcaran sus puertas, sus dinteles, para que la muerte pasara de largo. Pero el que pillaba fuera de esa cobertura era muerto. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Ese es el sello del cristiano. Ese es el sello. Y nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra manera de hablar,
nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de predicar, nuestra manera de hablar a nuestros hermanos, eso es el reflejo de lo que usted tiene dentro de su vida. Porque usted con su actitud, con su manera de ser, con su forma de poder usted hablar, amados hermanos, con su ejemplo, usted puede cambiar la vida de su hermano que hoy en día está lejos del Evangelio. Pero dígale a esa gente, hable con su familia, hable con sus hermanos que son hermanos de sangre, hable con los hermanos que usted conoce dentro de su congregación que no están congregándose, amado, llámelo, dígale, mira, esto es lo que está ocurriendo, Dios se está enojado. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. La familia, decirle, hermano, mira, Dios está enojado. Dios quiere que estén más cerca de Él. No se queden lejos de la cobertura porque estas plagas pueden tocar también sus moradas. Tenemos nosotros que mantenernos fijos dentro de la voluntad de Dios. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, aleluya, que son los ministros de Jehová. Y digan, perdona a Jehová a tu pueblo, y no entregues a lo propio su heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Porque muchas veces nosotros le damos que hablar al mundo. Yo dije en el día de ayer, y lo dije clarito, yo dije que lamentamos mucho que este gobierno, el Sebastián Piñera, la cual es el presidente nacional de la nación, que se cree ser un creyente de Dios, se cree ser un hombre que conoce a Dios, pero no ha sido capaz en una forma transparente, en una forma sincera, así públicamente a la nación, decirle a la nación, miren, es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de pedir misericordia a Dios para que proteja a nuestra nación. Así como lo hizo el presidente de Uruguay, así como lo hizo una senadora de Uruguay, que a mí me dio gozo escuchar a esta senadora, la cual puso en línea a los senadores y diputados en Uruguay. Les dijo, ustedes han sido los promotores para poder dejar de nombrar a Dios en el Senado. Ustedes que han sido los promotores para dejar de leer una palabra en el Senado. Hoy en día todo lo que está ocurriendo es por culpa de ustedes, por aceptar leyes que hacen enojar a Dios. Y quieren que nadie hable de Dios, porque si uno habla de Dios se enojan. Pero yo quiero decirle, esas son palabras textuales de ella. Yo quiero de aquí, en esta noche, le dijo, ¿quién quiere orar conmigo? ¿Quién quiere levantar la mano para orar conmigo? Porque necesito que esta nación esté bajo la protección de Dios. Pero ¿qué senador se ha parado hoy en día también en Valparaíso para decir es importante que nos levantemos, hagamos un minuto de oración delante de Dios para que Dios perdone nuestra tierra? No hay ni uno, hermanos. Hablan solamente de restricciones, hablan solamente de cosas que ni siquiera ellos son capaces de realizar. Pero la iglesia hoy en día se pelea posiciones personales. La iglesia hoy en día solamente piensa por sí misma y hace las cosas de acuerdo a su propia voluntad. Pero han dejado a Dios de lado. Qué pena, hermanos. Qué pena. Qué pena es que no busquemos palabras sanas. No buscamos palabra viva. No buscamos palabra viva. Y dice su palabra, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes y ministros. Pastores, ahí, vengan, vayan a la casa, oren delante de Dios, giman delante de Dios, clamen que perdone sus pecados delante de Dios. Si usted ha actuado mal delante de Dios, si usted ha ofendido a la congregación, si usted ha sido muy liviano para hablarle a la congregación, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios, porque es tiempo hoy en día de no hablar palabras solamente pan con manjar, hermanos. No, también es rico comer el pan duro. También es rico comer el pan duro. ¿Quién de ustedes alguna vez nos remojó el pan en el té porque el pan era duro? Yo 1000 veces, hermano. Nosotros como familia, con mi esposa, 1000 veces mojamos el pan en el té para que se ablandara. Porque sabía rico con té, con el sabor del té. Y ese era el alimento que teníamos diario. Nosotros, junto con mi esposa.
Y hoy en día le damos la honra a Dios, glorificamos su nombre. Y a mí no me costaría volver a comer duro. Lo sentiría rico también para mí. Por eso que busco y leo la palabra de Dios, porque quiero que el Señor me diga lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que hablar, que el Espíritu Santo llene mi vida, que me haga decir verdaderamente cómo tiene que ser la iglesia dirigida, no como sea la comodidad. No hablemos más de comodidades dentro de las congregaciones, no hablemos más de prosperidad dentro de las congregaciones, no hablemos más de bendiciones dentro de las congregaciones. Amados hermanos, si la bendición ya la tenemos con Cristo, y Él dará en su justo momento, nos va a dar de acuerdo a nuestras propias necesidades. Pero mientras tanto nosotros tenemos que hacer lo que decía el versículo 12. Dice: Jehová, convertíos a mí todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. Eso es lo que quiere Cristo. Hoy en día eso es lo que quiere Dios, que nosotros volvamos a eso. Cuando llegamos al Evangelio, en lo que hacíamos cuando nosotros sentíamos la presencia de Dios, donde llorábamos, clamábamos, donde sentíamos, amados hermanos, que el corazón se nos partía. Yo me recuerdo, amados hermanos, y siento orgullo de haber participado en el conjunto Caleb, en este grupo nuestro que teníamos en Lota, porque todas las alabanzas originales que Dios nos dio para tener que cantar, amado, cuando las cantábamos sentíamos dentro de nosotros la llenura del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros veíamos cómo la iglesia, una iglesia que muchas veces, amado, cuesta que ellos pudieran adorar a Dios, pero terminaban llorando, terminaban de rodillas, terminaban levantando sus manos. ¿Por qué? Porque las canciones hay que cantarlas con el corazón, con el alma. Hay que sentirlas, amados hermanos. Porque cuando cantamos Dios está aquí, qué precioso es, pero qué importante es sentirlo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? En las cuatro paredes. ¿Dónde está? En el techo, no en el corazón. Dios está aquí, aquí en el corazón. Qué precioso es. Porque dice su palabra: donde hay dos o tres, yo estaré en medio de vosotros. Y eso significa, amados hermanos, que vamos a estar llenos de su presencia. Así que la palabra de Dios, amados hermanos, tenga que hacer vida en nosotros. Que pueda cambiar nuestra forma de ser. Tengamos nosotros como pastores tener que pedir perdón a Dios por los años, por el tiempo en la cual nosotros hemos cometido de engaños hacia nuestras congregaciones, creyendo que con la música rock podíamos cambiarle, con la música de acuerdo a nuestro gusto podríamos cambiarle. No, es de acuerdo a lo que Dios tiene para su pueblo. Volvamos de nuevo, amados hermanos, al tiempo donde la manifestación del Espíritu Santo tocaban las vidas y sanaban enfermos con cáncer, ciegos, eran recuperadas su vista, paralíticos caminaban. Amados hermanos, muchas veces no impactamos ni siquiera con una oración, pues, hermano. No impactamos ni siquiera con una oración. Es necesario que hoy día volvamos, usted como iglesia. Muévase en buscar de la presencia de Dios. No se quede usted ahí. Guarde usted el versículo 12 de Joel capítulo 2. Guárdelo en su corazón. Ahí guárdelo. Déjelo dentro suyo y que sepa lo que Dios necesita de usted. Y también guarde el versículo 13. Porque lo que Dios necesita es de que usted rasgue su corazón, no su vestido. Ábralo para que el Espíritu Santo saque todo el pecado que hay dentro de usted. Ya no más mentiras, no nos engañemos a nosotros mismos. Muchas veces nos saludamos de sonrisa, pero dentro de nosotros hay envidia y celos, contienda. Cambiemos esa actitud para que Dios sane nuestra tierra, amado. Unamos nuestra fuerza de oración. Unamos nuestra fuerza de oración para que el Señor tenga que hacer algo distinto. Algo distinto. Es lo que dice José: es mi propio culto a Dios. Amén, hermano. Haga usted su propio culto a Dios. Antes de acostarse, usted junte a su familia, su matrimonio, sus hijos. Y usted ore ahí, tómele las manos y ore, clame ante Dios
para que el ángel de Jehová acampe en su alrededor, para que nada, ningún tipo de daño ni nada toque la morada suya, para que Dios tenga que cuidar de su vida. Volvamos a la oración, hermanos. Volvamos a la oración, volvamos al clamor, volvamos a la súplica. Entreguemos nuestro corazón a Dios. Entreguemos nuestro corazón a Dios, entreguemos nuestra vida a Dios. Es lo que quiere Dios, amados hermanos. Volvamos al lamento, volvamos al llanto, volvamos al avivamiento. Amados hermanos, para que el Señor se manifieste y haga de nosotros nuevamente unas nuevas criaturas. Dios tenga que bendecirnos, Dios tenga que guardar, Dios tenga que llenar nuestro corazón de gozo, de contentamiento y de alegría, porque hay muchos que le molesta, hay muchos que les molesta de la forma en la cual uno puede predicar y hablar, pero que les duela su corazón para que ellos puedan cambiar su actitud. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 46, 10 y 11. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos estará con nosotros. Nuestro de Jacob. Amén, hermano. Ahí están los hijos de Dios. Bajo esa cobertura estamos los hijos de Dios. Ahí, en ese refugio. Porque Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra protección. Acudamos a Él a través de Jesucristo. Acerquémonos más a Dios para que podamos encontrar la gracia y el perdón que necesitamos recibir por nuestra mala actitud y por nuestras malas decisiones. Así que, amados hermanos, un gran abrazo. Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Espíritu Santo llene su vida, su hogar y nos proteja cada día más y más para ser fieles, realmente fieles a aquel que nos dio la vida un día. Así que Señor bendiga, un abrazo a cada uno de ustedes, a los pastores, a todos, un gran abrazo. Un abrazo a mi hermano Nelson, un abrazo al pastor también, ¿cierto?, de Puente Alto, Dios les bendiga. A cada uno de ellos sean guardados. Al pastor César, a Claudio, bendiga, Dios bendiga sus vidas. Sean guardados bajo la cobertura del Señor. José, Dios te guarde. Hermano Antonio, Dios te bendiga junto a la familia. También a mi hermana, también sean guardados también los hogares de mis hermanas y mis hermanos. Sean bendecidos cada día. Que el Señor tenga que guardar a cada uno de ustedes, amados. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar conmigo en esta noche. Bendiciones. Dios les guarde.